mejor tecnología para que llegue a tu casa de la mejor manera. Hacé tu pedido al WhatsApp 3875-098-878. Sabés que el agua es parte de tu vida y nosotros parte de la tuya. Agua y Soda Mónica. ¿Todavía no viniste, Jam? Estamos en Avenida Reyes Católicos 1446. También podés comunicarte con nosotros al 387-602-9576. Estamos haciendo envíos por la zona, o si no, nos encontrás en Pedido Ya. Podés encontrarnos al mediodía, de lunes a sábados de 12 a 15 horas. Y por la noche, domingo a jueves de 20 a 2 a.m., viernes y sábados de 20 a 6 a.m. Aceptamos todos los medios de pago. No te olvides de buscarnos en Instagram como jam.comida_árabe. Vení y conocé el verdadero sabor árabe. Obras de conectividad vial en el área metropolitana. 2 nuevos puentes sobre el río Vaqueros. Duplicación de calzadas. 4 kilómetros de autopistas desde el Quirquincho hasta el río Ubierna. Rotondas para facilitar las conexiones con la infraestructura vial existente. Alcantarillas y terraplenes. Cantero central. Iluminación LED. Refuncionalización del antiguo puente para ciclovía y uso peatonal. Seguimos trabajando en mayor seguridad vial para los salteños. Gobierno de Salta. ¿Tenés un reclamo o consulta? El 147 de la MUNI ahora está totalmente renovado. Implementamos una nueva central IP con tecnología moderna para atenderte mejor. Menos tiempo de espera. Más llamadas atendidas al mismo tiempo. Llamadas grabadas para mejorar la calidad. Podés dejar mensaje y te devolvemos la llamada. Historial y seguimiento claro de cada consulta. Monitoreo en tiempo real. La modernización de la línea 147 es parte de una gran transformación impulsada por el intendente Emiliano Durán, con un objetivo claro: estar cerca de cada vecino. Municipalidad de Salta. Tardes, hermosa jornada, último lunes de septiembre y ya pasado mañana estaremos ingresando al último trimestre de este 2025, 10º mes del año, octubre, plena primavera, así que me imagino que han disfrutado el fin de semana. No sé si el próximo estará igual. Piensen que se viene el cordonazo de San Francisco, ¿no? Así que vamos a ver cómo pinta este fin de semana con el cordonazo. Yo les cuento que hoy vamos a estar hablando de la situación del país, vamos a estar hablando un poco de economía, pero también vamos a hablar de femicidio, vamos a hablar de qué es lo que está pasando y qué estamos consumiendo y qué están consumiendo nuestros hijos, ¿no? A través de las redes sociales, de televisión, en sus reuniones con sus amigos, con sus compañeros. Vamos a estar hablando un poco de esto.
Pero primero vamos a charlar con Juan Valerdi. Juan Valerdi es licenciado en Economía y magíster en Finanzas Públicas. Les cuento que hoy nos va a acompañar el doctor Rafael Villalba Alvarado también, que está con nosotros, porque como abogado, pero aparte como un gran consumidor de información, va a opinar y va a estar acompañándonos en el programa de hoy. Y vamos a ver el tema de este femicidio, que lo vamos a analizar con una colega y amiga que es Silvia Noviaski. ¿Qué es lo que están transmitiendo inclusive los medios de comunicación, ¿no? Porque de pronto se revictimiza a las víctimas. ¿Cómo podemos hablar de culpabilidad si estamos hablando de una niña de 15 años? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿De qué manera se ha roto ese tejido social que nuestros chicos, cada vez de más pequeños, están incursionando en este mundo de las adicciones y del narcotráfico, del crimen organizado? Estamos buscando a un prófugo que tiene 20 años. No estamos hablando de una persona de 40. Sin embargo, Pequeño J sería el autor intelectual de este triple crimen. Bueno, todo eso lo vamos a charlar durante la tarde de hoy. Con Juan vamos a estar comunicándonos vía telefónica porque no está en Salta, no es salteño, así que vamos a ver si ya lo tenemos allí en comunicación. Y lo vamos a ir presentando y lo vamos a ir saludando al doctor Rafael Villalba Alvarado, que está a mi izquierda. ¿Cómo anda, Doc? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Emilce, ¿cómo estás vos? Bueno, la verdad que bastante preocupada porque he visto inclusive que el presidente de la Nación, así como el gobernador de la provincia, se han calzado la campaña legislativa del 26 de octubre al hombro, ¿no? Es más, salió un spot publicitario del gobernador de la provincia reafirmando su compromiso con sus candidatos. Flavia Rollón para senadora nacional en primer término y el doctor Bernardo Biela como candidato a diputado nacional en primer término. Creo que esto denota de alguna manera cierto temor en el gobierno provincial. ¿Podrá ser? ¿Cómo andás, Doc? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, en principio yo lo que creo es que en realidad frente a esta nueva coyuntura política, el gobernador en cierto modo quiere reafirmar su lugar de líder político y en cierto modo puede estar también temiendo una especie de referéndum sobre su gestión frente al Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, en Buenos Aires le fue bastante mal con el plebiscito al presidente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en el caso del presidente Milei, me parece que enfrenta otros desafíos que me parece que son mucho más complicados, por lo menos lo que estaba leyendo, ya que los candidatos que tiene a lo largo del país, muchos están cuestionados, hay otros que son desconocidos. El último, digamos, caso que estuve leyendo saltó ahora respecto del primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, Sí. que aparece ahora mencionado en una causa penal con un narcotraficante o una persona ligada a una mujer ligada a un narcotraficante que está acusado en Estados Unidos. Tengo entendido que ya hubo en realidad alguna denuncia anterior donde supuestamente, creo que en el 2019 o 2021, él se habría desplazado en un avión privado de este narcotraficante y ahora aparentemente esto vuelve a salir, a quedar involucrado porque aparecería como que le habrían hecho una transferencia de $200.000 una persona que está ligada a este narcotraficante. Entonces, obviamente que eso hace que, bueno, Milei tenga que salir a ponerse al hombro la campaña política y yo creo que eso también lleva a que el gobernador salga también a la arena política y dice en el spot
de que esta no se está eligiendo a autoridades nacionales, sino es una cuestión más provincial. Se está queriendo provincializar un poco la elección, ¿no? Ahora, de alguna manera eso no busca, no sé si deslegitimar o reducir el nivel de adhesión a los dos partidos que vienen más fuertes, digamos, en esta elección, que son La Libertad Avanza, de Milei, y por el otro lado, Fuerza Patria. Sí, lo que pasa es que en la provincia de Salta, digamos, está viviendo una situación muy particular que tiene que ver con la intervención del Partido Justicialista y después, por otro lado, está la cuestión es de que el Partido de la Victoria se separó porque no está conforme con la candidatura de Juan Manuel Urtubey. Por lo tanto, me parece que en esa situación el gobernador está viendo una posibilidad de que pueda haber una tercera vía y yo creo que también podría estar en cierto modo preparándose para lo que ya se está dando en otras provincias como Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz, respecto del grupo que se llama Provincias Unidas. Yo calculo que de acuerdo a los resultados que se den el 26 de octubre, para mí es probable que el gobernador Sáenz se termine uniendo a ese grupo de gobernadores y constituyendo las Provincias Unidas, ¿no? Totalmente, coincido. Bueno, te cuento que ya estamos en comunicación con el licenciado Juan Valerdi. Él es licenciado en Economía y magíster en Finanzas Públicas. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer hablar con ustedes. Bueno, ante todo preguntarte, como economista que sos, ¿cuál es tu opinión respecto a estos últimos pedidos de préstamo que realizó el Gobierno Nacional, fundamentalmente el que tiene que ver con las arcas del Tesoro de los Estados Unidos? Sí, en realidad el Tesoro de Estados Unidos no le puede dar un préstamo, sino que lo que hace es dar una asistencia que la va a implementar, como dijo el secretario del Tesoro, a través de un swap, que es un intercambio de monedas, y ustedes dirán, ¿para qué quieren pesos del Tesoro? Bueno, para no dar puntadas sin hilo, con esos pesos comprarían bonos denominados en pesos, que a su vez son los bonos que han comprado los que están en la timba financiera del carry trade para ganar mucho dinero. Y al comprar el Tesoro de Estados Unidos bonos en pesos de la Argentina con los pesos del swap de monedas, que es un intercambio de monedas, dólares por pesos, los hace subir de valor y les hace ganar plata a los fondos para los cuales trabajaba el secretario del Tesoro antiguamente, ¿no? Así que es un negocio para todos, para Milei, para Caputo, para el secretario del Tesoro y sus sponsors, que son los fondos, negocio para todos, excepto para los argentinos, porque nos van a endeudar con un lugar donde incumplir o atrasarse y demás es bastante más grave que el FMI, más allá de que el FMI lo manejaba Estados Unidos, pero en este caso ya es la autoridad monetaria de Estados Unidos. Bueno, la autoridad de... Hola, Juan. Me parece que lo Sí, hemos... ¿me escuchás? Ah, ahora sí, ahora sí. ¿Escuchaste todo lo que dijeron? No. No, te decía que es negocio para todos menos para los argentinos. ¿Por qué? Porque te endeudás sobre endeudamiento, que ya había un nuevo endeudamiento para que Milei llegue a las elecciones con un dólar artificial y con una inflación relativamente controlada, que ahora se le ha descontrolado un poco gracias a ese dólar artificial, y con eso van rifando los dólares que hay porque se los lleva el carry trade, la tipo financiera, y se los lleva quien es peor, o las importaciones masivas que hay en este momento. Entonces todo eso hace que sean dólares que vienen y se van muy rápidamente, como es usual, como siempre ha hecho Caputo, ¿no? Ahora, este cepo que se puso para al carry trade, ¿sirve o no sirve? No, no es que le pusieron un cepo, sino que evitaron uno, como ellos dicen, el rulo, que era comprar en el oficial y vender en el contado con liqui o el MEP, y porque ahora empezó a haber una cierta diferencia. ¿Por qué hay una cierta diferencia?
porque en el oficial pueden acceder sobre todo y casi exclusivamente las personas físicas y no las empresas. Y en cambio en el contado con liqui y el MEP pueden acceder tanto había personas que compraron liqui o el MEP, que es dólar que se fuga, y eso iba sacando más rápidamente todavía los dólares del Tesoro. Entonces, quienes operen en el oficial no pueden operar en el contado con liqui y MEP, que son los dólares financieros, y viceversa. Juan, ¿cuánto tiempo se puede sostener el valor del dólar, como lo había planteado Milei, hasta 1.400 pesos? Depende las cosas que estén dispuestos a hacer Milei. Fíjate que la semana pasada es como si hubieran pedido prestado por algunos días hasta que se fuguen de nuevo 7.000 millones de dólares de los grandes exportadores, y a cambio de eso le dieron 1.500 millones de dólares de regalo. Y los exportadores además declararon ventas de incluso cosas que no tenían, y ahora quieren ir y comprarle a los productores con descuento de retenciones porque ya el cupo está cumplido, con lo cual los productores están absolutamente enojados y endemoniados, y los grandes exportadores han hecho un negocio espectacular, que es un préstamo que recibió el 20% en dólares por un par de semanas, que es el tiempo que van a tardar en fugarse. La verdad que este panorama no es para nada alentador si pensamos que además de todo esto, con el dinero que pidió Argentina, que viene pidiendo hasta el momento, no hemos visto ni una escuela nueva, ni un hospital nuevo, ni una ruta nueva, no se ha visto nuevas industrias, todo lo contrario. Todo el endeudamiento que genera Caputo en el gobierno de Milei o en el gobierno de Macri es para la especulación financiera. Nada de ese endeudamiento es para la obra pública, la inversión en educación, salud, ni mucho menos para los jubilados, los discapacitados o los docentes. Esto está más claro todavía que en la época de Macri, es una versión más potenciada aún del desastre que implica desmantelar y destruir un Estado de adentro, que es lo que vino a ser Milei. Bueno, él ya lo decía, ¿no? Que era el topo del Estado. Era el topo que viene a destruir el Estado de adentro, sí. Ahora, un poco para que quienes nos están viendo entiendan específicamente qué significa destruir el Estado desde adentro, ¿no? Porque de pronto, discursivamente, Milei lo que planteó es la destrucción de un Estado corrupto, de un Estado que generaba más deudas que otra cosa. ¿Qué es la destrucción del Estado? Primero, mentir respecto de la corrupción. Ha quedado claro que su hermana y muchos de sus funcionarios están entramados en una corrupción igual o peor que la previa, y ha quedado bastante claramente definido. Milei, de hecho, no ha respondido más que con balbuceos a eso. Y segundo, destruir el Estado de adentro es destruir la inversión pública en infraestructura, en salud, educación, que las rutas estén cada vez peor, que el transporte público esté cada vez peor, que la salud y la educación no tengan presupuesto, y entonces los mejores de la salud se van y cobran en el privado, los mejores de la educación se van y los chicos tienen cada vez una educación peor, y que los jubilados cobren mucho menos, que los discapacitados no tengan cobertura, que la gente que tiene cáncer no tenga cobertura. Eso es destruir el Estado desde adentro. Y ni hablar de toda la regulación del Estado, porque además de eso, el Estado regula cosas para que las empresas, por ejemplo, no tengan problemas de contaminación con fentanilo, que se muera la gente, ¿no? Eso es una función del Estado regularlo, y claramente cuando el Estado se retire en el presupuesto pasa. Uno de los grandes caballitos de batalla, si bien no tiene que ver con la economía, pero sí tiene que ver con la vida de los argentinos, ha sido el tema de la seguridad, ¿no? Fíjate que acá en Salta, por lo menos, se puso en marcha el famoso plan Güemes, y en realidad nos damos con, por ejemplo, las últimas noticias de estas 3 chicas asesinadas, con una vinculación muy seria con el narcotráfico. Nos damos ahora con las últimas informaciones que tienen que ver con la vinculación del primer candidato que tiene Javier Milei allí en Buenos Aires, que es Esper, también con el narcotráfico. ¿Se logró algo con el tema seguridad? No, porque en realidad tenés 2 problemas. Primero, la farsa de Bullrich luchando contra la seguridad, la inseguridad, digamos,
es pegarle palazos a los jubilados o a los docentes cuando van a manifestarse porque no les pagan o porque les están recortando y demás. Esa es la farsa de Bullrich de luchar contra el narcotráfico, o luchar contra los extremistas o contra los subversivos y demás. Y por otro lado, si vos aumentás la pobreza, la exclusión y la diferencia entre los que tienen muchísimo y los que cada vez tienen menos, lo que estás aumentando son las tentaciones para un pequeño porcentaje de la población que se dedica a la delincuencia, pero que ese pequeño porcentaje, si vas teniendo millones de personas que los excluyen del sistema y que además mentís en las estadísticas de pobreza e indigencia, vas fomentando la inseguridad, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees vos como economista, de alguna manera estudioso de la política también, cuánto tiempo crees vos que puede demandar la reconstrucción de un Estado como Argentina? Eso depende de cuánto tiempo se quede Milei. Cada día que pasa Milei y su gente destruyendo el Estado, es muchísimo tiempo que hay después que utilizar para recuperarlo, y algunas cosas probablemente no se recuperen, porque hay científicos que se van al exterior y no vuelven por años, hay docentes que se retiran y se jubilan anticipadamente, lo mismo incluso en empresas del Estado que el gobierno no pudo privatizar, como el Banco Nación, porque la Cámara de Diputados no lo quiso poner en la lista de privatizables, y sin embargo lo que está haciendo el gobierno es destruirlo desde adentro, echando a la gente que sirve, poniendo a gente que es inexperta o que es corrupta en niveles altos. Lo he visto porque conozco mucho el Banco Nación por dentro. Así que lo mismo en aerolíneas y demás. El Estado está más destruido de lo que el gobierno dice, porque en realidad usa artimañas para hacer daño. Así que cuanto antes se vaya Milei, más fácil va a ser reconstruirlo. Cuanto después se vaya Milei, más difícil va a ser reconstruir la Argentina y todo lo que teníamos logrado hasta el día que llegó Milei al gobierno. Por último te pregunto, Juan, ¿qué expectativas tenés para las elecciones del 26 de octubre y si crees que de alguna manera este discurso de Milei que lo llevó a la presidencia puede seguir conquistando argentinos? Creo que mucha de la gente que lo votó a Milei en las PASO del 23 y en la primera y segunda vuelta está arrepentida porque se dio cuenta que Milei decía que venía a luchar contra la casta y está poniendo más gente de la casta que la que había antes, incluso gente de la casta que hacía mucho que había desaparecido junto con partidos como el de Álvaro Segaray de la UCD y demás, están reapareciendo, y al mismo tiempo se ve la corrupción de su hermana, que es la gran jefa y la armadora, junto con algunas personas de íntima confianza de Milei. Vimos lo de Libra, la estafa de Libra, que a Milei no se le pone un pelo diciendo, y bueno, la vida es así, y al mismo tiempo la inflación está empezando a subir, la gente no llega a fin de mes y no tiene 30 años para esperar. Así que yo creo que las elecciones le va a ir mal al gobierno y que va a presentarlo como que en realidad el problema fue que están todos tratando de voltearlo y echándole la culpa a quién sabe quién y diciendo como siempre que la Argentina está bárbaro y los únicos que no se dan cuenta son los argentinos. Ese mundo paralelo en el que vive Milei, la Argentina está bárbaro, y el va y se hace encuadrar los tweets del presidente de Estados Unidos o del secretario del Tesoro, cuando en realidad lo que necesita es que la gente de la Argentina esté bien. Por suerte, creo que la gente está reflexionando y al menos muchos de los que lo votaron no van a votar. Y los que ya votaron al peronismo seguirán votando al peronismo, como pasó en la provincia de Buenos Aires, y entonces la diferencia es inmensa porque la gente está desencantada con lo que prometió Milei y lo que está haciendo. ¿Ese resultado hipotético que planteas va a permitir alguna mejora, algún recambio para los próximos 2 años que le quedan a Milei en el gobierno? Si la clase política que está en el Congreso no se asusta por las cosas que estuvo diciendo Trump y el secretario del Tesoro, de que lo van a bancar a muerte a Milei, y siguen desde el Congreso poniéndole freno a los decretos de necesidad de urgencia absolutamente abusivos de Milei, o echando al jefe de gabinete porque no ejecuta las leyes que tiene que ejecutar cuando se voltea el veto y demás, si el Congreso y la clase política está a la altura de las circunstancias, yo creo que sí. Pero espero que no haya muchos que tengan la cola sucia y tengan miedo de que Estados Unidos los carpetee con una carpeta real o ficticia e inventada, que no sería la primera vez. Juan, te agradezco muchísimo este contacto. Un abrazo inmenso, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, la verdad que nos queda mucho para
para analizar, ¿no?, de lo que dijo. Y creo que en mucho coincidimos, si no es en todo, ¿no? Sí, así es. Sí, en realidad el análisis que hace digamos, es real. Y lo último que dijo, que me parece que es importante, lo podemos poner en perspectiva o en paralelo con lo que está pasando en Brasil. O sea, lo que planteaba aquí Juan era el tema de si los políticos están a la altura de las circunstancias y le ponen frenos, como justamente el proyecto de modificación de la ley de los DNU, por el cual se le limitaría, digamos, el tema del uso de los decretos de necesidad de urgencia, y si no llega a ganar en estas elecciones o tiene el control político del Congreso, realmente, digamos, el año que viene y los próximos 2 años van a ser bastante complicados para que gobierne el presidente Milei, ¿no? ¿Son válidos los préstamos que toma el gobierno nacional si no pasan por el Congreso? En principio, bueno, la Constitución dice que los préstamos deben ser aprobados por el Congreso de la Nación. Ahora, aquí estamos en todas situaciones, vías de hechos, como se llaman desde el punto de vista legal, es decir, que se hacen primero las cosas y después vemos cómo lo arreglamos, ¿no? Entonces, pero para mí el problema sería, como te decía, una cuestión de hecho de que ponele, en la hipótesis que venga otro gobierno y diga a los Estados Unidos, yo no te voy a pagar, y como decía Juan también, una cosa es que tengamos préstamos del Fondo Monetario, que es un organismo internacional que no tiene fuerza armada, y otra cosa es deberle a los Estados Unidos. O sea, una gran diferencia, ¿sí? Y en esto, bueno, hay que recordar, bueno, en la historia, justamente de Latinoamérica, que hubo una situación, creo que en Venezuela, a principios del siglo pasado, que tenía una deuda con los países europeos, y bueno, y se le vinieron fragatas, creo que de Francia, de Inglaterra, y comenzaron a bombardear porque querían cobrar sus deudas, ¿no? Entonces no vaya a ser que ahora nos pueda pasar lo mismo. O como te estaba diciendo, si digamos, Trump sigue todavía en el gobierno de los Estados Unidos durante 2 años más, y no vaya a querer hacer como hizo ya en Brasil, que impuso aranceles del 50% porque el Tribunal Superior de la República del Brasil le inició un juicio por intento de golpe de Estado a Bolsonaro, que es muy amigo de él, y le sacó las visas a un juez que es el que está llevando adelante el proceso judicial. Entonces, ojo que antecedentes hay de que en caso de que Milei no pueda obtener la mayoría y no pueda gobernar, o el Congreso quiera ponerle límites, bueno, yo creo que, digamos, se va a poner un poco complicado. Puede apelar a su amigo Donald Trump. Y sí, bueno, digamos, lo han manifestado. Justamente el secretario del Tesoro dijo que van a hacer todo lo posible para que Milei siga en el gobierno, ¿no? Antes de irnos a la tanda te pregunto, ¿por qué le interesa tanto a un país como Estados Unidos que Milei siga en la presidencia de Argentina? Bueno, en realidad me parece que ahí hay 2 cuestiones fundamentales para ver. Por un lado, está el tema de la afinidad ideológica entre Milei y el presidente Trump, y después hay una cuestión geopolítica también, ¿sí?, que tiene que ver con la incursión de China en Latinoamérica, y que hasta ahora, en cierto modo, digamos, Estados Unidos como que Latinoamérica lo había dejado de lado, y ese vacío lo terminó ocupando China a través de préstamos flexibles. Igualmente nosotros ya estamos también en esa situación con el famoso swap en yuanes. Le debemos a China. Que le debemos a China,
Pero fíjate que la última parte del gobierno de Alberto se había firmado un convenio por el cual una empresa china iba a hacer una nueva central nuclear. Sí. Bueno, lo que estoy leyendo es que ese convenio no va a continuar y sí están pensando crear 2 reactores más pequeños por una empresa norteamericana. O sea, de a poco la cuestión esta geopolítica está también influyendo en la intromisión, digámoslo así, de los Estados Unidos en la política interna argentina y su apoyo incondicional al presidente Milei. Eso sin hablar de situaciones como la guerra en Gaza, Tal cual, la postura de Donald Trump, la postura de Milei. Sí, bueno, hay un alineamiento automático impresionante por parte del gobierno argentino que muchas veces, es más, creo que en algunas votaciones Estados Unidos se abstuvo y Milei votó en contra. Entonces, fíjate que hasta dónde llega, a qué extremo llega la política argentina de ir más allá de lo que hacen los Estados Unidos. Más papista que el Papa. Exactamente, tal cual. ¿Nos vamos a la tanda? ¿Te quedás? Dale. Dale, tanda y volvemos. Y aunque esté solo, sin corazón. Las mejores historias no se planean, se sienten. Son aquellas que nacen de un juego, de una charla, de un camino compartido. En San Lorenzo, cada encuentro deja una huella. Hay viajes que se cuentan y hay viajes que te cuentan a vos. Llegar y encontrar todo fuego es triste para todos. Era una tristeza. Nos dejó en la nada. Todo lo que perdimos acá la vida. Por fin llegó el día. Comenzó la obra de recuperación del Mercado San Miguel. Este lugar es parte de nuestra identidad y va a volver a ser un lugar símbolo para toda Salta. Una ciudad que se levanta y mira al futuro con esperanza. Urbana Peluquería de Pamela Guerra es el lugar donde florece tu belleza. Ofrecemos colorimetría, mechas balayage, contouring baby light, alisado japonés, extra brillo, queratina, oro líquido, tratamientos hidronutritivos, extensiones y servicios para manos, pies y pestañas. Cambios reales para mujeres reales. Visítanos en Catamarca 466. Lo que ves es real, lo que sentís también. En San Lorenzo, las historias se viven sin filtros, sin poses. En la única escenografía posible, la nuestra. La verdadera aventura es la de parar. Dormir sin horarios, escuchar el silencio, volver a disfrutar de los sabores, las miradas, el tiempo. En San Lorenzo, descansar también es viajar profundo, porque acá la calma es parte del paisaje.
Continuamos aquí en Latido Ciudadano y quería compartir ya para irnos adentrando un poco en el tema que vamos a abordar en el próximo bloquecito. Quería preguntarte, Doc, respecto al caso de estas 3 chicas asesinadas en Buenos Aires, eran de La Matanza, Brenda, Lara y me falta un nombre. ¿Quién me sopla por ahí? Me olvidé una. Bueno, el tema es, y mi pregunta era la siguiente, porque escuché mucho hablar, algunos abogados están a favor o tienen la posición tomada respecto a que se trata de un triple femicidio. Y otro sector de los abogados dice que es un triple crimen narco, que no es femicidio. ¿Vos qué considerás? ¿Es femicidio o es un crimen narco? Bueno, podrían ser las dos cosas. ¿Por qué no? Porque en realidad, a ver, lo que pasa es que es una cuestión de conceptos. Si vos decís, a ver, ¿cuál sería el concepto del femicidio? Que en realidad las mataron porque eran mujeres. O sea, ese es el concepto del femicidio. O sea, que es por ser mujer. ¿Sí? Digamos, ese es el agravante. Sí. En el tipo penal, vos podés decir, bueno, el homicidio es el que matare a otro, tendrá una pena de tanto. O sea, después tenés el homicidio culposo o el homicidio doloso. O sea, el culposo es que, digamos, no tuviste la intención de matar. En el caso del homicidio doloso, normalmente es el femicidio, digamos, se tiene la intención de matar y además se mata porque es mujer. Ese es el agravante, por ser mujer. Sí. ¿Sí? Ahora, la otra cuestión de si es narco o no es narco, o sea, en principio, en base a las pruebas que, digamos, y a la forma en que fueron asesinadas, lleva a pensar que hay una cuestión de narcotráfico dentro de la muerte de estas chicas. ¿Sí? Entonces, por eso te digo, depende. Porque quien decía que no consideraba que sea un triple femicidio, se refería a que las hubiesen asesinado de la misma manera, aun cuando fueran hombres. Ajá, y probablemente sí. Por eso, o sea, yo creo que tal vez el análisis es, a ver, si sos militante o no. Digamos, militante del femicidio, si no, Sí. bueno, cualquier situación donde alguien mate a una mujer, bueno, es femicidio. Y no sé, yo no estoy, digamos, yo estoy de acuerdo en la defensa de los derechos de las mujeres y por ahí los agravamientos, pero tampoco, digamos, soy un fanático de decir, bueno, todo es femicidio. Claro. Me parece que hay que ver el contexto. Y en principio, yo creo que el contexto hasta ahora es en el marco de un tema de narcotráfico. O sea, no hay, digamos, una cuestión de decir, bueno, porque son mujeres, por eso las mataron. No sé, yo no lo veo así. No lo veo así. Pero te vuelvo a repetir, depende del sujeto que está emitiendo esa opinión, cuál es su posición respecto del tema, casi una cuestión ideológica, digamos, ¿no? Totalmente, porque aparte salieron después los colectivos feministas hablando justamente acerca de esto, ¿no? Ahora, ¿en qué momento hemos llegado a que una persona, un chico de 20 años, pueda tener en su mente tanta morbosidad para un crimen de esta naturaleza? 20 años. Sí. Y muchos lo tildan de un niño. Por supuesto que no es un niño. No solo por la edad, sino por el contexto de su actividad, le llamemos. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que respecto de eso hay que analizar el contexto, el lugar físico donde se mueve esta persona y los antecedentes. O sea, no estamos hablando de un niño, un joven, ¿sí? Que ha crecido, no sé, en un barrio normal digamos, de casas con estructura, con una familia
que es trabajadora, o puede ser una familia profesional, con ingresos que le lleven a tener una cierta calidad de vida, que permita, bueno, no sé, ir a la escuela, tener educación secundaria, o Bueno, salirse de vacaciones. hoy en día es muy difícil, ¿no? Una Por eso. familia así. Hoy vivimos un contexto económico y social tal vez diferente, que atenta contra la educación de los chicos, que atenta contra ese concepto de familia, más Tal allá cual. de que sea una familia monogámica o una familia monoparental. Atenta contra el concepto de familia, ¿no? Sí, sí, El sí, solo no. hecho de que la mamá, el papá o ambos tengan que salir a trabajar todo el día implica que los chicos quedan al cuidado, en el mejor de los casos, de algún familiar, como una abuela, abuelo, tío, tía, o al cuidado del teléfono celular. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero, o sea, lo que quería decir en realidad es cierto lo que vos estás planteando, pero también hay antecedentes aparentemente en la familia, porque este muchachito tendría alguna relación familiar con Marcos, no sé si apellido Villalba, otro narcotraficante peruano, que no sé si creo que está cumpliendo prisión. Entonces, hay en cierto modo una cierta tendencia a que pudiera pasar esto. Pero más allá de eso, también está la cuestión esta que vos planteabas de las nuevas tecnologías y su influencia en el comportamiento de los adolescentes y en general de los niños y bueno, de la gente mayor también. Entonces, yo creo que eso lleva a que, y no sé si cada vez buscan mayores sensaciones, nuevas sensaciones, y bueno, yo creo que lleva a esa situación de deshumanización, me parece. Sí. ¿Qué Y es la lo- búsqueda del placer inmediato o Exactamente. de llenar los vacíos de manera inmediata. Exacto, exactamente. Me parece que, digamos, la cuestión estaría enfocada desde ese lugar y, obviamente, bueno, a eso le agregas el tema de obtener recursos fáciles y rápidos. Como es decir, bueno, te vendo una dosis de cocaína o de marihuana y listo, son 20.000 pesos, listo. Y después, bueno, buscas los contactos. Bueno, los contactos los deben tener porque, bueno, por familia seguramente los tienen. Entonces, bueno, sí, bueno, voy a hacer esto y ya está. Y después viene el otro tema que yo estaba pensando, venía pensando, y después en base a la entrevista con Juan, me volvió a la mente, es el tema de cuál es la acción en la sociedad que está generando toda esta política del gobierno de Milei. Es principalmente la destrucción del contexto colectivo y que tiene que ver con cubrir las necesidades básicas de determinado grupo social. Y justamente creo que alguna de estas chicas vivía en una zona de una villa ahí en La Matanza. Sí. Entonces, fíjate que muchas veces la gente o en general analizamos muy ligeramente de, bueno, sí, porque hay que sacar los subsidios de aquí y de allá, pero nos olvidamos de la cuestión esencial de que estamos hablando de seres humanos. ¿Sí? Entonces, cuando el Estado se retira, que es lo que está pasando ahora, ahí entra el narcotráfico. Y ahí entra el narcotráfico de eso que comienza a manejar esos chicos que antes tenían una cierta contención a través de los comedores, a través de alguna actividad deportiva o algún otro tipo de actividades que los hacían sentir un poco más útiles o los hacían sentir que formaban parte de esta sociedad. Al abandonarlos, entonces aparece el narcotráfico y decir, che, mirá, yo te doy esta plata, vos tenés que ir y dejar este paquetito, listo, ya está. O te dicen, bueno, sí, yo te pongo tu casa, te hago o te doy la plata para que cocines, pero vos tenés que ir y matar a aquel. Y bueno, entonces yo creo que no es tan lineal
el análisis de decir, bueno, sí, tenemos que sacar todos los subsidios y, bueno, el que pueda comer que coma y el que no pueda comer que se joda. No es tan así. O sea, hay situaciones que se van dando que en realidad, si vos te comenzás a analizar profundamente, te das cuenta que el Estado tiene que estar ahí. Porque si el Estado no está, bueno, va a aparecer el narcotráfico, que es, digamos, la forma más fácil de obtener dinero y lo más rápido, ¿no? Bueno, vamos a sumarla a la charla de hoy a Silvia Noviaski. Ella es colega y, bueno, quería hablar un poco con ella también acerca de cuál es su mirada, cuál es su visión respecto a no solo este triple crimen de estas chicas, de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, sino fundamentalmente cuál es el rol que estamos ocupando los medios de comunicación, ¿no? El periodismo, en esto de los femicidios, en esto de la violencia de género, la violencia en el seno de las familias, en esto de los abusos, en esto de, hasta te diría, en esto de las famosas páginas de OnlyFans. Tal cual. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Acá estamos con el doctor Rafael Alvarado, Rafael Villalba Alvarado. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bastante preocupados, ¿no? Creo que este caso de este triple crimen nos tiene que hacer mirar otras cosas, ¿no? Veníamos viendo y lamentablemente a veces en la vertiginosidad de la información, de las noticias y demás, es como que nos perdemos y olvidamos hasta que sucede nuevamente un crimen, un abuso, una violación, un femicidio, y recién lo volvemos a traer. Sí, bueno, nosotros recordemos que en nuestro caso estamos en una provincia que hace más de 10 años está bajo emergencia de género. Y si uno por lo menos empieza como a mirar algunos datos que uno diría, bueno, son un poco alentadores, porque uno ve que según los diferentes registros hace un rato estaba chequeando, porque la verdad que hay mucha disparidad cuando uno ve los registros de femicidios generalmente, y ahora nosotros hace poco se inauguró un registro también de las organizaciones. Todas dan, tanto el Observatorio de Violencia contra la Mujer, este Observatorio de las Organizaciones y el de la Corte dan que en lo que va del año vamos 5 femicidios en Salta. Y uno diría, bueno, es alentador, porque antes estábamos hablando alrededor de 12 femicidios al año, es decir, que 1 por mes era el promedio que teníamos. Sin embargo, tenemos que decir que seguimos dentro de lo que es de provincias con más tasas más altas, ¿no?, de femicidio en lo que es en el país. Eso lamentablemente no se ha logrado erradicar aún, y si digo, más allá de que sea alentador esto, sí hay unas diferencias. Si me dejan un poco chequear, voy a tener que hacer acá a vivo, pero hace un ratito justamente le estaba pasando a un colega las cifras. En muertes dudosas hay muchas diferencias. 13 muertes violentas da el Observatorio de Violencia contra la Mujer. Recordemos que cualquier muerte violenta o dudosa de mujer por protocolo del Ministerio Público se tiene que investigar como posible femicidio para ir descartando, ¿no?, las posibilidades. 8 da la Corte y 9 da justamente este Observatorio Ñahui, ¿no? Así que estos son las cifras actualizadas a hoy. 5 femicidios, y las muertes violentas van entre 8 a 13 según si se tienen en cuenta los datos de los diferentes observatorios. Ahora, ¿cómo han notado ustedes a través de lo que es Ciudadana Comunicación y Modo Juana, cómo han notado ustedes ese crecimiento, ¿no? Porque fíjate que el último informe que ustedes tienen, habla de que se triplicaron las intervenciones de la Secretaría de Niñez por maltrato infantil y negligencia parental.
Bueno, nosotros el informe que hicimos fue hacer un recorte, porque esto, digo, para tener en cuenta del año 2023 al año 2024 hicimos un recorte con Ciudadana Comunicación y Modo Juana, es un portal especializado en noticias que tienen que ver con género y maltrato infantil. Y el registro que tuvimos es incluso el año, las intervenciones que le da el Poder Judicial a la Secretaría de Primera Infancia es ante casos de infancias o adolescencias que están en algún riesgo, ¿no? Es decir, que tienen un padre o una madre que no se pueden hacer cargo, entonces tienen que ver si justamente, o por lo menos, o no se pueden hacer cargo, o está en análisis la posibilidad de que se puedan hacer cargo, hay un riesgo de que no, entonces ahí la Secretaría interviene, hace informes socioambientales, y de allí hace su propia conclusión. Bueno, recordemos, no sé si recuerdan que hace poco tuvimos el juicio por el asesinato, ¿no?, en manos de su madre. Digo, para mí es un caso Lucio en Salta del que no ha tenido la repercusión, a diferencia del caso Lucio. Sí. En ese caso sí hubo intervención de la justicia, porque acá es como que parece que de repente hubo un... Pero acá la justicia le dio intervención a la Secretaría antes de que Leonel fuera asesinado por su madre. ¿Qué hizo la Secretaría? Digo, estas son el tipo de intervenciones ante casos como este, como el de Leonel, la justicia le da intervención a la Secretaría. La Secretaría dio aviso, hizo todo un informe que no era concluyente porque los vecinos no se hacían cargo. Y después finalmente pidió una pericia para completar ese informe que no era concluyente, y la doctora Gabriela Cáceres Moreno, la jueza, dijo que no. Digo, para que después entendamos qué tipo de casos se dan y cómo es el tratamiento. Bueno, esas intervenciones que la justicia le da a la Secretaría aumentaron del 2023 al 2024, se cuadriplicaron, se duplicaron. Y sí, lo que podemos decir que en los últimos años sí se vio justamente este incremento ya, porque si nosotros tomamos en cuenta que en el 2022 eran 3.000 intervenciones anuales, y hoy, después del 2023 al 2024, pasaron de 3.600 a 7.000, ahí es donde se duplican las intervenciones por maltrato infantil o negligencia parental. Y en lo que va del año no estamos mejor, porque si el año pasado lo cerramos con 7.000, duplicando el año anterior, este año vamos 11.000 intervenciones. Lo que habla que este año sí habría un aumento de denuncias por maltrato infantil también. O al menos, si no, un aumento en la gravedad de los casos, ¿no?, por los cuales la justicia le dio intervención a la Secretaría de Primera Infancia. Esas intervenciones parten de denuncias que realizan, puede denunciar un vecino, de un cualquier docente. lado, pero lo curioso, Emilce, es que justamente los vecinos no suelen tener, si ustedes se acuerdan ese caso también en el norte donde había una niña que lloraba, que la madre parecía que estaba atravesando un cuadro psiquiátrico, la dejaba en abandono, y después finalmente la nena muere. Acá hubo una negligencia policial también porque había una nena a los gritos, los vecinos denunciando esa situación. Bueno, en ese caso sí se denunció de parte de los vecinos, pero dicen que se hizo caso omiso. Pero por lo general, los vecinos de Leonel, cuando fue la Secretaría de Primera Infancia a hacer la denuncia, los vecinos quisieron no involucrarse. Después fueron a tener que testificar, ya llamados y obligados por la justicia, ante la muerte, ante el juicio de la muerte. Digo, para que entendamos, muchas veces, Emilce, es un laburo enorme que se hace siempre de alertar que los vecinos tienen que comprometerse ante algún niño o niña que esté atravesando algún maltrato infantil, ¿no? Porque estos son generalmente las advertencias, así que uno entiende que la mayoría de las denuncias no vienen más bien de vecinos, ¿no? Es un trabajo enorme que hay que hacer, pero sí son denuncias que a través de los 3 juzgados, porque esto hay que decirlo también, esto es un dato que pudimos recabar desde los 3 juzgados que son del Distrito Centro, ¿no? Que les voy a decir cuáles son las localidades. En general son muchas las que componen el Distrito Centro, justamente Capital, La Caldera, General Güemes, Cerrillo, Chicuana, Huachipa, Santa Victoria Oeste, Molinos, La Poma, Los Andes, Iruya, Santa Victoria, Rosario de Lerma, Cachi y La Viña. Entonces, en los juzgados de violencia familiar y de género de todo este distrito, sí, entre el 2023 y el 2024 no se ven incremento de denuncias,
pero sí se ve un aumento de intervenciones de lo que es la justicia de la Secretaría. Entonces uno entiende que si no hubo un incremento de denuncias, pero sí hubo un aumento de intervenciones, es que los casos se agravaron. No que aumentaron, sino que sí los casos se agravaron. Y que en este año vendría peor la cosa por lo que les decía. Si el año pasado se duplicó y este año ya aumentamos, ya por lo menos en más de un 30%, de un tercio, ya superamos lo que es el año pasado, uno entendería que esta tendencia este año también se va a mantener, y es preocupante porque cuando hay crisis económica los primeros que pagan el plato roto son justamente las infancias y adolescencias y los viejos, los abuelos. Totalmente. Silvia, te agradezco muchísimo este contacto, la verdad que son cifras realmente alarmantes. Lo más que podemos decir es que toda la sociedad tiene que comprometerse, todos tenemos que asumir el compromiso desde el lugar que nos toca, ¿no? Desde las comunicaciones, desde el vecino, desde que notamos algo cuando fuimos, pasamos, vimos en la plaza, en el parque, en la feria, en el almacén. Tenemos que comprometernos. Sí, después también el Estado tiene que hacer lo suyo, ¿no? Porque, digo, en el caso de Leonel hubo una docente que sí alertó. Entonces, a partir de ahí es que Leonel estuvo frente a una jueza, Cáceres Moreno, que finalmente no pide las pericias complementarias que la Secretaría pidió ante un informe que no era concluyente porque los vecinos no se involucraban, el padre decía que no sabía de golpes, entonces no tenía un testimonio que dijera que sí, que era violentado, pero sí pidieron una pericia concluyente. Entonces, así, porque también hay que decirlo, las escuelas también tienen la obligación por protocolo, tienen que denunciar ante la posibilidad de algún alumno o alumna que esté siendo golpeado. En este caso de Leonel sí se denunció, después se supo esto también. En el informe este que sacamos, como se trata de violencia familiar y de género, también pudimos conocer que por hora se dictan casi 4 medidas precautorias que tienen que ver con preservar la integridad física de las denunciantes. Hablamos de exclusiones de hogar, prohibición de acercamientos, prohibición de ejercer actos de violencia, consignas policiales. Por día, durante todo el año los juzgados de este distrito están dictando, estas medidas más extremas, ¿no? Entre 3 o 4 por hora. Eso también habla un poco sobre cuál es el cauce que va tomando. Bueno, hoy nosotros hacíamos una nota en NN con Natalia Nieto al mediodía, hacíamos una nota, un hombre que contaba que su hija del 2017 a hoy hizo como 17 denuncias por violencia y su expareja rompió 4 veces las perimetrales y le siguen poniendo prohibiciones de acercamiento. Entonces él dice, ¿cuál es el límite de esa prohibición de acercamiento? Decía este hombre, ¿no? Carlos Cogno, que justamente está mediatizando el caso de su hija porque ya no sabe qué hacer, porque además también, y acá se repite otro nombre, la jueza Cáceres Moreno, le dio al padre justamente por 3 meses el cuidado de sus hijos, porque el padre denunció que la madre les estaba pegando cuando, bueno, uno de ellos se había justamente, ahí la escuela avisó también que el niño se había dañado, ¿no? En la escuela, que con un lápiz se había lastimado. Era de fácil comprobación de que la escuela había dado aviso que esa herida era por una herida en la escuela, y la doctora Cáceres Moreno finalmente igual decidió, aún con videos de golpizas de este hombre a su ex esposa, darle a estos niños. Entonces también es bueno hacer un seguimiento de las causas, porque si no solamente nos quedamos con los femicidios cuando hay algunas que tuvieron denuncia y con perimetrales, mientras hoy repasaba los números, ahora por lo menos sí empezamos a tener registro de que la mujer sí denunció. Entonces, si hay un hombre que rompe 3 o 4 veces las perimetrales, también ¿de qué sirve, no, denunciar si justamente pasa esto? Totalmente. Te agradezco mucho, Silvia, este contacto. La verdad que da para seguir charlando, pero se nos acabó el tiempo. De todas formas, vamos a ver si en otro momento podemos tenerte aquí en el estudio. Gracias a ustedes por el contacto. Muchísimas gracias. Doc, creo que tenemos mucho para hablar. Sí. Me parece que el próximo lunes son temas que tenemos que hablar, ¿no? El tema de las perimetrales, las denuncias, los abusos y demás. Tal cual. ¿Te parece? Sí. ¿Nos vemos el lunes? Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Y a ustedes los espero mañana, como todos los días, de 4 a 6 de la tarde por Radio 10.
esto lo provoca prender fuego.